No me peleo con 3 viejas por conducir un taxi. Wow. Profe, Señor. ¿usted no sabe cómo se llama el canal donde suben los videos? No. Los jefes no quieren pasar el nombre. No, no sé. Sé que lo graban, pero bueno, se arriba la ponían en la nube y... Fíjense que aquí tenemos el probador. Tenemos las patitas 1, 2 y 3. Después se repiten 1, 2 y 3. O sea que todas las 1 están conectadas, todas las 2 están conectadas y todas las 3 están conectadas. Aquí vamos a conectar un transistor BJT. Vamos a presionar el botón de encendido, esperamos unos segundos y nos dice, fíjense, qué tipo de transistor es. BJT, NPN, nos dice qué pata es la base, qué pata es el colector y qué pata es el emisor. Y nos dice también la ganancia que tiene. En este caso la ganancia no nos interesa a nosotros porque lo vamos a hacer trabajar siempre como llave, no como amplificador. Si hacemos lo mismo, sacamos este, ponemos la pata 1, 2 y 3, trabamos, presionamos. Fíjense que ahí nos va a describir al MOSFET. Nos dice un canal N y nos dice acá cuál es el gate, cuál es el drenaje y cuál es el source. Algo muy importante es que nos da como dato la RDS. ¿Se acuerdan que ustedes habían visto ayer? La RDS, que era importante. Entonces esto está como dato. Yo lo voy a ir pasando aquí para que ustedes hagan la prueba de los dos, vayan viendo. Y otro dato que me dice que la tensión de activación es de 3,2 voltios. Entonces que por cualquier eventualidad yo siempre tengo que mandarle un poquito más que esa tensión para activar. Tampoco lo manda 200. O sea, estamos hablando de que si tenemos 3 y pico de voltios, con 6, con 9, andaría perfecto. ¿De acuerdo? Para asegurarnos de que este MOSFET se dispara. Generalmente la compuerta de los MOSFET resiste hasta los 15 voltios aproximadamente. Entonces tampoco le vamos a mandar 15, le vamos a mandar unos 9, unos 6. Entonces fíjense, lo ponen ahí en la patita 1, 2 y 3. Cierro la palanquita, presiona el botón encendido y ahí ya va a tirar los datos. Vayan pasándoselo, prueben los dos. Ahí está. Bueno, fíjense la utilidad de tener un elemento de este tipo en el taller. ¿Sabes? Hola.
está. Sí, por lo tanto, hay que poner igual como aquí. Bien. A ver, ¿qué componente está midiendo usted en este momento, joven? No, porque sacó que está muy bueno. ¿Qué estás midiendo ahí en este momento? ¿Qué tipo de transistor es? El BJT. BJT, ajá. ¿Qué características tiene? A ver, dictame. 1, base. No. No, esa es la característica. ¿Qué tipo de transistor es? Empecemos por ahí porque eso es lo más importante. NPN. ¿De acuerdo? Tenemos un N, P, Sí. S. ¿La pata 1 qué es? Una base. La pata 1 en este caso es la pata 2, Un colector. y la pata 3 obviamente ya no nos queda otra. Bien. ¿De acuerdo? ¿Qué otro dato te tira ahí? El HC dice 217. que a nosotros no nos interesa en este caso. ¿Qué más? V igual a 595 milivolts. Milivolt. Mira, entonces tensión de, 595. ¿pero qué dice? De base emisor, ¿que no? Sí. Después de ahí, 595, ¿qué cosa? milivolts. Hoy lo mismo que decir 0,6 voltios, que es lo que nosotros decimos, que la tensión que hay entre la base y el emisor es obviamente 0,6 porque es un diodo. Esa parte era un diodo, como han visto en las dos clases atrás. ¿Qué más? Después hice igual a 6,3 miliamperes. Bueno, tampoco nos interesa acá. ¿Qué más? Sí, nada más. Bien. Esta es la corriente que está circulando en este momento con la prueba, digamos. No tiene sentido, porque la hoja de datos nosotros la IC que tenemos que ver es la real, digamos. Ahora vamos a medir el MOSFET. Bien. No, tiene que estar después. No, tienes que poner, apagar el dispositivo, tienes que poner el MOSFET y recién encender. Bien. ¿Qué se ve? Sección. Tenemos N. Canal N. Sí. Bien. Fíjense que cuando ustedes están viendo ahí ese MOSFET y aparece el simbolito, así, el MOSFET. También le aparece acá un diodo, ¿verdad? Un pequeño diodo ahí. ¿De acuerdo? Sí. Ese diodo que está acá se llama diodo Damper. Este es un diodo de protección que tiene el MOSFET. Es un diodo para evitar que cuando se haga una desconexión, por ejemplo, de una bobina, que puede ser de un relé, esa desconexión me rompa la juntura. Ya lo vamos a ver más adelante, pero fíjense que en este caso, este MOSFET en particular lo tiene. No todos lo traen, ¿de acuerdo? No todos lo traen. Bien, entonces la pata 1, ¿qué es? Gate. La gate. Ya sabíamos que tenía que ser así, ¿verdad? Porque todos Sí. los MOSFET tienen la misma que configuración de pila. La pata 2 Drenaje. también sabíamos que era así. Y la pata 3 fuente o source, ¿verdad? Ya sabemos que era así. Esto siempre va a ser así en todos los MOSFET. La única diferencia que va a haber acá es que algunos MOSFET van a traer el diodo damper
y otros no. También pasa lo mismo con los transistores. Los transistores BJT, algunos traen un diodo damper de protección, sobre todo, por ejemplo, los que se usaban para el vertical de la tele, el famoso 1888, el 1555, todos esos transistores viejos que se usaban, ahorita cuando se le quedaba chiquitito, cuando se quedaba la rayita nomás en el tubo, se quemó el transistor de vertical, entonces iban, compraban uno, lo reemplazaban y otra vez se volvía a abrir la imagen. Ese transistor viene con un diodo también de protección, pero no en todos los casos lo van a traer, o sea, que está bueno saber eso. El diodo siempre va a estar en oposición a la tensión de polarización. Por ejemplo, en este caso, fíjense, ¿cómo va a ser la corriente que tiene que circular para que esto funcione? Para acá, ¿verdad? Hacia abajo. Fíjense que el diodo está en oposición. Acá pasa exactamente lo mismo. Acá la tensión va a ir para acá, por lo tanto la polarización para que esto suceda tiene que ser así. Entonces ese diodo siempre está en oposición. Si no lo trae, yo lo puedo poner tranquilamente por fuera. Si yo quiero proteger mi MOSFET o mi BJT, porque esté por conectar con relé o algo que tenga una bobina, lo puedo poner por fuera. ¿Y por qué tiene que ser así? Ya les voy a explicar. Bien, entonces ya hemos medido, vayan pasándolo para que los demás hagan las pruebas. Bueno, si quieren, obviamente no. Bueno, fíjense, vamos a borrar un poquito esto y vamos a entender qué función cumple el diodo damper. Bien, fíjense ustedes que habíamos dicho que en la bobina una bobinita, vamos a hacerla mejor con núcleo de hierro, estoy bien completo. Una bobinita de núcleo de hierro, ¿cómo dibujarla mejor? Para que se entienda perfectamente. Ya lo roto, sí. Bien. Fíjense, ahí está la bobina y por acá nosotros vamos a alimentar con una corriente I. ¿De acuerdo? Sabíamos que cuando nosotros hacíamos esto, y esta corriente era alterna que pasaba con la bobina, generaba una corriente en oposición. Vamos a poner I1, I2. Y la corriente resultante, ¿cuál era? La I total era igual a la que entra. Y esta, ¿cómo está? En sentido contrario, por lo tanto, se resta. Bien, eso ya sabíamos. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo va a ser más grande esa corriente? Cuando mayor sea la frecuencia, habíamos dicho, cuando mayor es la cantidad de vueltas, cuando mejor sea el núcleo que pongamos, cuando más ancho sea la bobina. ¿De acuerdo? Entonces, vemos nosotros que ahí en este caso, a medida que yo voy aumentando, por ejemplo, la permeabilidad magnética del núcleo, o sea, voy poniendo materiales que son cada vez mejor conductores del flujo magnético, ¿qué es lo que va haciendo? Se va agrandando esta corriente. Ahora, si yo corto, imagínense ustedes, yo corto acá inmediatamente, ¡pum!, corto la corriente. Hago desaparecer la I. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que esta I no se corta automáticamente. No es que llega a cero si yo hago desaparecer la que está aquí y esta automáticamente desaparece. ¿Por qué?
porque esto sigue magnetizado durante un instante. Entonces, hay, digamos, un cambio en la entrada, pero ese cambio acá en la salida no se refleja de manera inmediata. O sea, esta corriente va a seguir existiendo de esta manera. Va a empezar en el valor donde estaba y va a empezar a caer hasta hacerse 0. Entonces, fíjense qué es lo que sucede ahí. A medida que corto la alimentación, empieza a decaer la corriente hasta hacerse 0. Pero para que exista una corriente al revés, entonces quiere decir que si antes esto estaba polarizado así, para que circule esa corriente, ahora al eliminar esa corriente y tener esta otra, ¿cómo tiene que estar polarizado? Al revés, para que la corriente vaya hacia el otro lado. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que yo tengo acá mi MOSFET, por ejemplo, acá ahora vamos a poner 12 voltios, por decir algo. Acá vamos a poner la bobina de mi relé, ¿de acuerdo? Y el relé, ¿qué es lo que hace? Se activa cuando hay una corriente presente acá. Vamos a ponerlo así. Y ahí estaría mi relé. Bien, fíjese. Entonces, cuando yo activo la compuerta con una señal, ¿que de cuánto tiene que ser la señal en este caso? ¿De qué voltaje? En este MOSFET que hemos visto acá, mayor de 3,6, ¿verdad? Porque ahí veíamos que nosotros la que necesitamos para activar el MOSFET, ¿de cuánto era? 3,6. Si yo le mando más de 3,6, se activa el MOSFET. Si le mando menos, no me da vuelta. ¿De acuerdo? Entonces supongamos que yo le mando una señal de 5 voltios acá. Entonces recibe los 5 voltios, se activa, empieza a circular la corriente por la bobina. ¿Y qué pasa cuando yo lo desactivo? Fíjense, lo mismo que hemos visto en el circuito anterior. Entonces, como esto está polarizado más o menos, se establece la corriente esta, circula por la bobina y el relé que hace se pega. Ahora, yo saco los 5 voltios, pongo 0 voltios, y ahora ¿qué sucede? ¿Qué va a pasar con la corriente que está acá? Claro, recuerden que esta corriente desaparece, pero había una corriente que se oponía a esa, que estaba acá, y ahora aparece en sentido contrario, causando una molestia en la juntura de ese MOSFET. Esa corriente no tiene que estar ahí, no tiene por qué aparecer ahí. Entonces lo que se hace es, para que en lugar que venga por la juntura del MOSFET causando el daño, le ponemos ¿qué cosa? Un diodo. Entonces, ¿por dónde va a venir? Va a venir por acá, por cualquier otra parte, menos por la juntura del MOSFET. Ahora, ¿qué pasa cuando el MOSFET está polarizado directo? ¿Hay alguna posibilidad que la corriente venga por acá? No. Solamente cuando se desconecta. Entonces, como que esta resistencia que está aquí le da un sentido al MOSFET. Claro. Y generalmente lo que se hace fuera del MOSFET, para completar la protección, es poner, o acá mejor dicho ahí, fuera del MOSFET, en paralelo, una resistencia muy grande. ¿De acuerdo? Para que la corriente que circula por acá termine disipándose
así se hace en realidad. Ahí termina disipándose ahí en el propio circuito de resistencia. Es la resistencia de drenaje que se pone ahí, a veces se la pone, a veces no. Pero ya con este diodo que tenemos acá nosotros le ofrecemos un camino diferente de la juntura. Ya no va por la juntura del MOSFET, sino que va por otro lado. Lo mismo pasa con el BJT, fíjense. ¿Qué pasa si yo en lugar de esto pongo el BJT? Va a pasar exactamente lo mismo. Fíjense que acá, ahora yo ya no necesito una tensión, necesito una corriente. En los MOSFET los activaba con ¿qué? Con tensión. Y a los BJT los tengo que activar con corriente. Entonces acá tengo otra vez 12 voltios, tengo la I de base, de saturación, entonces circula por acá la corriente. Saco mi I de base, entonces ¿qué va a pasar? Va a aparecer la corriente esa que no queremos, aquí, en sentido contrario me va a romper otra vez la juntura de este transistor. Por lo tanto, vuelvo a hacer lo mismo. Pongo el diodo de Ampere y ya se va por ahí y no me molesta la juntura de mi transistor. Esa es la función. Ahora, fíjense, ustedes siempre van a ver, cuando conectan un relé, por ejemplo, el famoso relé de 5 patas o cualquier relé que anda dando vueltas por ahí, que en la bobina, vamos a hacer el de 5 patas, es así, ¿verdad? El negrito es el famoso que lo va a ver prácticamente en todos lados. Este es el común, este corresponde a la bobina y este es el normal cerrado y el normal abierto, o al revés, no me acuerdo bien el orden, pero entonces tenemos el común, normal abierto y normal cerrado. ¿Qué quiere decir entonces? Si este es el normal cerrado, ¿cómo va a estar cuando no hay tensión en la bobina? El común, si yo pongo el tester acá, está normal cerrado, voy a sentir el y este no. Ahora, cuando yo le mando la corriente a la bobina, al revés, ahora ya este se va a abrir, ¿y cuál se va a cerrar? Este que está acá. O sea que ya voy a tener continuidad ahí. ¿De acuerdo? Bien. Ahora fíjense, yo voy a conectar acá, voy a alimentar este relé, a la bobina de este relé, por ejemplo, con un BJT. Voy a alimentar a la bobina de este relé con un BJT. $12 voltios. Porque es un relé de 12 voltios. Si hubiese sido un relé de 24, le pongo 24. Y si hubiese sido un relé de 5 voltios, le pongo 5. O sea, siempre la tensión que corresponde. Exactamente. Bien. Entonces, cuando yo le pongo acá la I de base, de saturación, ¿qué va a pasar con este transistor? Se convierte en una llave cerrada, por lo tanto, toda la corriente viene a la bobina. ¿Y qué pasa con la bobina? Activa el contacto normal abierto y desactiva el contacto normal cerrado. O sea, cambia de estado los contactos, se dice. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo un LED que me indica, un LED rojo que me indica que está apagado el equipo, va a estar conectado al normal cerrado. Y si tengo un LED verde que me indica, ahora está prendido, lo tengo que conectar a este otro. O sea, para que haga la conmutación, para que yo sepa en qué estado está. Está bueno el diseño ese de hacer así. Pero fíjense, cuando yo hago desaparecer la I de base, ahí viene el problema, me devuelve la corriente del relecito y palmó mi transistorcito. Entonces ustedes siempre van a ver que en el mismo circuito donde se pone el relé, lo que hacen es poner un diodo común y corriente, el 1N4007, a la bobinita del relé en oposición.
Porque esto, para que circule, como tiene que estar polarizado, más y menos. Fíjese, el relé, esta es la forma más común de conectar, no es la única. Ya lo vamos a ver por qué digo que no es la única. Acá en este caso el relé, ¿cómo está? Conectado a directamente a masa. ¿Y qué es lo que está esperando para activarse? El positivo, los 12 voltios. O sea, él ya tiene la masa. Pero ¿qué es lo que está esperando para funcionar? El positivo. Esa es una de las formas de conectar el relé. ¿Es la única? No. Porque también puedo hacer lo contrario. Que el relé esté conectado a positivo y lo que esté esperando es la masa. ¿De acuerdo? También se hace. En ambos casos tiene el mismo funcionamiento. El mismo funcionamiento. Lo que pasa es que la mayoría de los circuitos lógicos es más fácil, en los circuitos lógicos de electrónica, de los micros, es más fácil hacer esta configuración que la otra. ¿De acuerdo? Es más fácil hacer esa configuración que la otra. Pero una cuestión de lógica electrónica nada más. Entonces casi siempre van a ver ese circuito va a ser más común que el otro, pero no significa que el otro no pueda existir o no funcione. Va a depender también del criterio de quién, del fabricante. ¿De acuerdo? Aquí yo le estoy mandando el positivo. Ya tiene puesto el negativo la masa. Y en otros casos lo que está esperando para activarse es la masa y tiene conectado directamente el positivo. Funciona igual, de la misma manera. Así que no hay problema en ese sentido. Pero ese es el caso más común. Bien, vamos a ver eso. Ahora, por ejemplo, ya conectado a un MOSFET. Bien, bueno, fíjense, ahí tenemos nuestro amiguito el MOSFET. Como ya sabemos, en todos los MOSFET se va a repetir esa misma configuración. Y ahí en este MOSFET van a ver el elemento extraño, este que yo les decía que es el... Bien, por más que lo traiga, es conveniente cuando se conecte a un relé, por ejemplo, directamente a un MOSFET, es conveniente que cosa poner el diodo al relé. No gastamos nada, el diodo vale centavos. Pero nos aseguramos de proteger un MOSFET que no vale centavos. Un MOSFET de esto, como el que tiene en la mano, vale 500 pesos más o menos. Para que se dé una idea. O 350, 380. Todo va a depender de las características. Este anda por el orden de los 350 pesos. Claro, es carito. Entonces un relé vale menos, vale mucho menos. Un relé vale 200 pesos. Y un diodo, un UN4007 vale 5 pesos.
Entonces conviene poner el diodo y asegurarnos no quemar el MOSFET, porque si quema el MOSFET posiblemente podamos quemar también el relé. Entonces si sumamos los dos, ya se nos hace importante por no haber puesto un diodo de 5 pesos. Entonces vale la pena hacerlo. Bueno, fíjense, aquí está el diodo damper, diodo de protección, y ahí está una de las conexiones que se puede hacer para activar o desactivar algo. En este caso nosotros pusimos una lamparita, pero si no era la lamparita podría haber sido tranquilamente la bobina del relé, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero en el ejemplo vamos a ver la lamparita para que sea más didáctico y se entienda. Fíjense. ¿Cuándo va a encender la lamparita? En este caso. ¿Cuándo va a encender la lamparita? Cuando el microprocesador en la patita esta out tenga una tensión mayor de 3,6 voltios. Generalmente los discos trabajan con dos tensiones nada más, 0 y 5. 0 corresponde al 0 lógico y 5 corresponde al 1 lógico. ¿Qué quiere decir? 0 apagado, 1 encendido. ¿De acuerdo? Son los dos estados que puede tener esta parte. Puede tener 0 desactivada, 1 activada. ¿Algún otro estado intermedio? No. Eso es en la configuración lógica. Claro. Entonces, fíjense, ¿cuántos estados puede tener esta patita? Solamente 2. 0, no hay nada de tensión, está desactivada la pata, y 1, está activada la pata. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo va a estar activada la pata? Y bueno, va a depender de la programación que tenga el microprocesador. Supongamos que esta lamparita sea una lamparita que se encienda a determinado horario, y este micro sea un micro de un reloj. ¿De acuerdo? Entonces está contando el tiempo y llega, digamos, a la condición de la programación, entonces se enciende la lamparita. Entonces cambia de estado. Entonces esta pata va a pasar de 0 a 1. Luego, cuando le diga la programación se tiene que apagar, bueno, se apaga. Muchas veces tienen una condición que depende de otra patita, por ejemplo de la patita de entrada. Supongamos que la patita de entrada nosotros hemos conectado una LDR, una resistencia variable con la luz, que se usa en las fotocélulas para saber si está oscuro o si está claro. Entonces nosotros lo programamos al micro para decir, bueno, cuando esté oscuro, o sea, cuando esa resistencia tenga tal valor, vos poneme esa pata en 1. Y cuando tenga determinado otro valor, la pones en 0. O sea, cuando oscurece me la pones en 1 y cuando aclara la pones en 0. Como es una resistencia variable, ¿qué es lo que se hace? En realidad, se hace pasar una corriente pequeñita que caiga una tensión en esa resistencia, y cuando más grande sea la resistencia, ¿cómo va a ser la tensión? Más grande. La tensión, la corriente va a ser más chica. Y cuando más chica sea la resistencia, va a pasar más corriente, va a ser menos la tensión, que va a caer ahí. ¿De acuerdo? Eso es lo que se hace generalmente con el LED. Pero si no, puede haber sido cualquier otro circuito. Por ejemplo, si esto es un circuito de una alarma y yo digo, no, bueno, a ver, voy a poner un sensor magnético en la puerta. Entonces, cada vez que el sensor magnético se abra o se cierre, de acuerdo si es lógica normal abierta, normal cerrada, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se activa? Se activa. O sea, cuando cambie de estado la pata 1, eso se Cambia de activa. estado. También puede ser eso. O sea, hay muchas posibilidades. Por ejemplo, en el microondas sería, abro la puerta del microondas y ¿qué pasa con la lamparita del microondas? Se prende, ¿verdad? Cierro la cosita del microondas, se apaga siempre y cuando no haya dado la función inicio. Ahí tiene otra condición más grave para que se mantenga prendido. Entonces yo puedo jugar con la programación de estos micros, hacer lo que se me ocurra para las aplicaciones que yo necesite. Hay micros que ya vienen directamente programados y no los puedo modificar,
como son por ejemplo los micros que controlan esto, ¿ves? Esto por más que quiera yo no puedo hacer nada, ya viene con la programación física, no puedo tocar nada. Y si no están los micros programables que son los PIC, los Arduino, los Amiga, los 328. El Arduino viene una plaqueta de base, pero el chip que se saca, el Amiga 328, que es el micro que se programa en realidad, es el que va a guardar toda la información. ¿De acuerdo? Todo lo que ven ustedes alrededor de ese micro son entradas y salidas nada más. Pero en sí, digamos, lo que se programa no es toda esa plaqueta, sino el micro que tiene ahí, que es el Amiga 328 en el Arduino Uno, por ejemplo, o el Arduino Nano, se han puesto muy de moda ahora. Antes se programaban mucho los PIC. Entonces yo quería hacer un proyectito, una alarma casera tal vez. Entonces, si sabía un poquito de programación, me ponía a hacer con un PIC, lo grababa, activaba los diferentes sensores para que cuando se active la patita 1 haga tal cosa, se desactiva la patita 1 hace la otra y así. Pero, la mayoría de las veces a nosotros nos va a tocar trabajar con micros que ya vienen preprogramados y que no lo podemos modificar como en este caso. Bien, ya vamos a ver. Entonces, fíjense, si yo tengo un micro acá que le dice a este que está acá, activate 50.000 veces por segundo, como lo hace este que está aquí. Este le dice a un MOSFET, este micro que está acá, supongamos, le dice activate 50.000 veces por segundo. Siempre tu frecuencia va a ser de 50.000 veces por segundo. Pero yo voy a estar controlando las salidas. Y si en la salida necesito más energía, te voy a pedir que agrandes, te voy a avisar para que agrandes el ciclo de trabajo. Y si necesito menos energía, te voy a pedir que lo achiques. Pero siempre te voy a estar pidiendo una frecuencia fija, 50.000 ciclos por segundo. O 25.000, eso va a depender del micro. Entonces, ¿qué es lo que hace el micro? Hace eso. Le dice a la fuentecita, le dice al MOSFET, activate 50.000 veces por segundo. Entonces, mire qué es lo que está pasando en la salida. Ah, no tengo carga. Entonces, bueno, mándame el ciclo finito nomás. Entonces que tengamos los 12 voltios, pero como nadie está pidiendo corriente, mándame el ciclo finito. Y de repente viene el usuario de la fuente y le conecta un poquito. Se conecta un poquito y dice, pará. Ahora ya tenemos un 50% de la carga conectada, o un 30, o un 40. Entonces quiere decir, agrandame el ciclo en la misma proporción. Si estamos consumiendo 50% de la capacidad, le voy a decir agrandame a un 50%. Si estamos en un 75, a un 75. O sea, estás replicando la necesidad de energía en el ciclo de trabajo. Ahora fíjense, ¿qué pasa si a mí se me rompe el micro? ¿Qué es lo que no voy a tener? Se me dañó el micro. Porque, qué sé yo, ha venido Don Eden y me ha mandado un pulso que el micro no lo ha podido filtrar y lo reventa. Se me rompió el micro. ¿Qué no voy a tener? Claro, no voy a tener el low. No voy a tener la frecuencia de oscilación en este caso, porque estamos hablando de la fuente. O sea que si yo pongo un elemento que mida frecuencia acá, estando bien el micro, ¿cuánto tendría que tener? 50.000. ¿Y si el micro está roto? O cualquier otro valor distinto de los 50.000. Pero normalmente, cuando se rompen los micros es así, no tengo directamente nada. O se pone en 0, o se pone en 1, y no hace nada más que eso. O sea, no hace la variación. ¿De acuerdo? Cuando se rompe el micro. Ahora, cuando se rompe el MOSFET, sí voy a tener el pulso acá. Pero voy a tener los 50.000 Hz acá, no.
Entonces, fíjense cómo ustedes pueden ir rastreando las fallas en las fuentes con total facilidad. ¿Qué pasa si yo pongo un detector de oscilaciones que sea capaz de detectarme la oscilación con un simple foquito? Que cuando haya una oscilación, ese foquito se enciende. Y yo se lo voy a enseñar cómo hacerlo. Entonces, pongo acá, detecto la oscilación. Pongo acá, no hay oscilación. ¿Quién se rompió? El MOSFET. El MOSFET. Pongo acá, no hay oscilación. Pongo acá, no hay oscilación. El micro, tengo que ver, por algo el micro no está andando. Ojo, capaz que no sea el micro el que se roto, capaz que no le está llegando, por ejemplo, la alimentación. Se roto, claro, algo se roto, una resistencia que lo alimenta, eso es lo. Algo que lo alimenta, pues se roto. Algo está pasando que no le llega la alimentación. Por ejemplo, restablezco la alimentación, mido, y si funciona, bueno, ya sé, el problema es que se había cortado una resistencia, una bobina, qué sé yo. Ahora, y en el caso de que tampoco suceda eso, le doy la alimentación y no pasa nada, bueno, ya tengo que empezar a ver dentro del circuito por qué no está funcionando. Puede ser porque el micro casualmente ya esté dañado. Si llega alimentación y tiene todos los parámetros bien, no hay ningún corto a la salida, el MOSFET está bien. Entonces, ¿qué es lo que sucedería? Ya tenemos que echar la culpa al micro. ¿Cómo podemos saber si la falla es del micro? ¿Podemos medir, hacerlo funcionar al micro? Difícilmente, entonces por descarte. Tenemos que medir todos los componentes de la vuelta, y si todo está bien, y el micro sigue sin andar, entonces ahí ya podemos decir que es el micro. O sea, por descarte. Pero fíjense que no es tampoco tan complicado medirlo. ¿Tiene alimentación? ¿Sí o no? ¿Tiene salida de oscilación? ¿Sí o no? Bueno, si no la tiene, ¿por qué no la tiene? Vamos a ver, el gasto de realimentación está, o sea, el de la salida que viene para acá, ¿sí? ¿No? Y ya vamos a ver cómo hacer todo eso. Y vamos a poder reparar fuentes switching que a veces no se pueden comprar. ¿Por qué digo que no se pueden comprar? Porque vienen integradas en la plaqueta y no es que uno la va a sacar y comprar otra, porque viene en la misma plaqueta hasta todo el resto del circuito. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Y las tenemos que tratar de reparar, no queda otra. Bueno. Fíjense, entonces este era uno de los casos. Aquí está conectada la lamparita al positivo. ¿Y qué es lo que está esperando para funcionar? Claro, la masa o el negativo. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo va a tener la masa? Cuando se active el MOSFET. ¿Y cuándo se va a activar el MOSFET? Cuando la pata ON tenga un estado 1. Si tiene 0, no. Si tiene 1, sí. ¿Bien? Bueno, fíjense, habíamos dicho que el MOSFET canal N tenía la flechita hacia adentro y el MOSFET canal P la flechita hacia afuera. Ahora fíjense aquí, que es lo que yo estaba diciendo. Nosotros a la salida tenemos el pulsito. Ese pulsito va a hacer que se cierre. Aquí en este caso está poniendo, en este gráfico está poniendo el sentido real de la corriente, porque fíjense que pone de menos a más, o sea, está poniendo el sentido de los electrones en este caso. ¿De acuerdo? Pero si nosotros trabajamos con la corriente convencional, ¿hacia dónde sería? Al revés. Pero es lo mismo, digamos, decir uno, decir lo otro es lo mismo. Entonces, fíjense aquí, tengo el canal N, entonces cierro y ahí se activa y se produce la activación de esa carga que está ahí. Estoy teniendo circulación en la carga. Ahí sería, por ejemplo, con una tirita de LED, un ejemplo. Si yo quiero conectar una tira de LED, de esa que puedo comprar de 5 metros, y la quiero prender y apagar con un control remoto, con un dispositivo que yo ya he fabricado, o con una LDR, prende y se apague, como micro pequeño, lo hago esta configuración y lo conecto directamente. Cuando digan los MOSFET IRL, como en este caso,
y yo trabajo con baja tensión, puedo usar esa configuración. ¿De acuerdo? Baja tensión. ¿Por qué? Porque este micro es capaz de directamente activar esa compuerta sin ningún problema, porque esta es una compuerta de mucha sensibilidad. Cuando dice IRL, significa que se pueden activar con total facilidad conectando directamente al micro. La mayoría de ellos no puede hacer eso y necesita de un circuito driver, que se llama. O sea, este transistor que está acá, lo único que hace es tomar esta señal que no tiene la polenta necesaria para activar esa compuerta, ¿de acuerdo? Y la hace más poderosa. Porque fíjense, es como una cascada. Acá yo activo una base, pero esa base tiene la posibilidad de conducir más corriente a través de la activación del colector emisor, porque esta es una corriente muy bajita, muy pequeñita la que necesito. Pero una vez que se activa, por acá yo puedo hacer circular una corriente más grande y de esa manera yo me aseguro que se dispare con total seguridad. ¿Cuál es la desventaja de tener el otro MOSFET, el IRL? Que por ahí hay una señal de radio y las patitas de la resistencia son unas antenas hermosas, captan esa señal de radio, se polarizan esas antenas, esas patitas, y me pueden llegar a producir disparos aleatorios del MOSFET sin que el micro esté mandando el 1. Esa señal de radio, si es fuerte, o esa interferencia electromagnética que puede haber, me puede generar una activación de ese MOSFET. Entonces, por eso es que existen estos MOSFET que vienen con una compuerta que necesita un poquito más de inmunidad para que no se active con total facilidad, sino que necesite de una activación polenta. Y ahí usamos un transistor de driver. Este transistor es un transistor pequeñito, encapsulado TO92, que tiene esta formita, así como de la media caña. Es chiquito, digamos. Es un transistor para que se den una idea, esto es 30 voltios, 0,6 amperes como mucho. Pero con eso a nosotros ya nos alcanza para activar esa compuerta. Ese sería un circuito ya más real que vamos a ver siempre cuando analicemos una fuente. Vamos a ver que no está conectado directamente a la gate al micro, sino que está conectado a la etapa de driver. ¿De acuerdo? Bien. Habíamos visto hace rato el ejemplo con el canal N y ahora vemos el mismo ejemplo con el canal P. En este caso, fíjense que está esperando mi tira de LED. No, la masa ya la tiene. En el caso anterior esperaba. En el caso anterior, ¿qué esperaba? Masa. ¿Y aquí qué está esperando? Positivo. ¿De acuerdo? Bien. Este es uno de los ejemplos que ustedes se pueden, con los que se pueden chocar en la realidad. Pero cuando se usa MOSFET, generalmente la configuración es la anterior. O sea, esa es la que más van a ver en las fuentes de alimentación. Con la diferencia que habíamos dicho que si hay baja tensión, no hay problema, lo conectamos directamente. Pero si hay alta tensión aquí, si hay alta tensión acá, ¿qué es lo que tendría que hacer?
conectar directamente el MOSFET o poner algo en el medio. Habíamos dicho que teníamos que poner un circuito autoacoplador. Si yo trabajo con 12 voltios, bueno, no hay problema, se quema el MOSFET, pasan los 12 voltios, se quema el micro, yo toco ahí y no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy trabajando acá con los 311 voltios que necesito que esto me recorte y me haga la señal esa que necesito para los puentes switch? Conectado al autoacoplador como protección. Claro, si el MOSFET se pone en cortocircuito, los 311 van a pasar como tiro para el otro lado. O sea, para la parte de baja tensión de la fuente. Y si yo estoy tocando la salida, que es la parte de baja tensión, si la estoy tocando con mi mano y justo se pone en corto, ¿qué va a pasar? Voy a recibir los 311 voltios. ¿Qué tal me va a quedar el chaleco? Claro, entonces por eso es que se utiliza el circuito de protección. Bueno, aquí vamos a ver ya, avanzando un montón. Fíjense, casualmente lo que estábamos hablando. Miren qué interesante, esto que antes, hace unos días a ustedes les parece chino básico, hoy en día ya lo van a poder entender con total facilidad. Esto que está acá, el filtro EMI, es lo que nosotros habíamos visto, ¿se acuerdan la fuente? El capacitor amarillo, esas bobinitas que tenía paralelas. Bueno, eso es un filtro de interferencia electromagnética, significa en inglés. EMI, interferencia electromagnética. Es para impedir que me llegue a mí una interferencia por la red y me perjudique a la fuente. Obviamente esos filtros tienen sus limitaciones, no es que son perfectos, ¿no? Ese es de los armónicos que... Claro, de los armónicos que andan dando vuelta en la red, entonces yo trato de que no me lleguen a la fuente. Para eso están. O que la fuente no le entregue a la red unos armónicos indeseables. O sea, filtran tanto para entrada como para salida. Hay países como Estados Unidos donde esto es obligatorio, donde hay una legislación sobre esto. ¿Qué quiere decir? Si yo como fabricante voy a producir un secador de pelo, por decir algo, bueno, ese secador de pelo a mí no me tiene que producir ninguna distorsión ni interferencia en la red, si no te multo a vos como fabricante y te lo saco del mercado del secador. Si vos fabricas una computadora, la fuente de la computadora tiene que tener ese filtro EMI que cumpla las características que dice la ley. Aquí en Argentina, bien, gracias. Yo puedo conectar lo que se me ocurra, puedo vender lo que quiera, y nadie me va a decir absolutamente nada. Total, le puedo romper todas las fuentes switch a la cuadra, le puedo romper todas las máquinas al Casino Play, y nadie me va a decir nada. Yo puedo mandar todos los armónicos que quiera, nadie me va a penalizar, ni me va a multar, ni nada. Fíjense qué lejos que estamos en ese sentido. Pero en Estados Unidos esto es obligatorio. Ustedes, por ejemplo, si van a ver que ahora vienen algunos productos yankee que traen así como por ejemplo, un secador de pelo que se ha puesto de moda, que es un turbo así, que trabaja con una fuente switching, es como un secador inverter, para que se hagan idea, una cosa así. Es como un secador inverter. Una cosa larga así, un tubito que cuesta 300.000 pesos aquí en Argentina. Bueno, hay gente que lo compra y a mí me lo han dado para que lo adapte, para que funcione aquí. Yo no compraría un secador de pelo de madre. Bueno, tampoco me falta mucho, digamos, ¿no? Dentro de poco me está peinando con la pasta, con la Presto Barba, directamente. Pero hay gente bueno, que está en la cuestión de la estética, o le gusta comprar estas cosas, y bueno, y tiene dinero para hacerlo, y le parece que está bien el precio, va y lo compra. Y van a ver ustedes que en el cable tiene como una fuente, así de netbook, y usted va a decir, ¿y eso qué? Bueno, yo me tomo el trabajo de desarmarlo, para ver que tenía, bueno, tiene unos capacitores, una bobina, o sea que es un filtro EMI violenta. Porque era tanto los armónicos que metía eso, que han tenido que poner en el cable
una cosa así cuadrada grande, me acuerdo que es el filtro EMI. Pero imagínense lo incómodo que es tener una cosa más grande que el secador en el cable. Pero ¿qué es lo que pasa? Es obligatorio, no lo pueden obviar. Si yo lo saco y lo conecto, va a funcionar perfecto el secador. No es que no va a andar. Va a funcionar. Pero ¿qué es lo que pasa? Me va a meter un montón de armónicos en la red y eso en Estados Unidos no se puede hacer. Acá sí, sin ningún problema. Entonces, yo para no perder esa ventaja que tenía, lo único que hice fue adaptar, cambiar los capacitores que estaban pensados para trabajar con una frecuencia de 60 Hz y con un voltaje de 110 en realidad pero en realidad ¿cuánto van a trabajar? Con el de pico, ¿verdad? Con 155. Bueno, yo los cambié por uno más pequeño y de menos, bueno, de menos valor, pero de más voltaje, y quedó perfecto. Esa fue la adaptación que yo le hice. Bueno, y aparte de bajarle también la tensión subirle la tensión desde el trabajo para que no se queme todo lo demás, con un transformador adaptador. Y funciona perfecto. Pero si yo lo conectaba directamente al transformador, el filtro EMI ese que tenía no me permitía hacerlo funcionar. Porque me filtraba tanto que solamente dejaba pasar los 60 Hz. O sea que si yo lo enchufaba a un transformador de 220, 110, 50 Hz que hay aquí en Argentina, me decía, no, vos me estás mandando algo que no corresponde, yo no voy a funcionar. Ahora, cuando lo engañé, anduvo perfecto. Y bueno, le cobré 12.500 ya que estábamos. Cambié dos capacitores. Es lo barato. Claro. Si vale 300.000, yo lo cobro más. Ni siquiera 10%. Pero por eso digo, eso es lo que tienen que ver ustedes también, ¿ves? Que no es, o sea, si yo tengo que ver el trabajo que hice, que fue cambiar dos capacitores, ¿cuánto tendría que haber cobrado por el solo hecho de cambiar dos capacitores que valen 40 pesos cada uno? Y si bueno, ganándole el 100%, le tendría que haber cobrado 40 más 40, 80, 160 pesos. Pero yo no le estoy cobrando eso. Yo no le estoy cobrando eso, le estoy cobrando otra cosa. Conocimiento. Claro, el conocimiento. Yo para tener ese conocimiento tuve que invertir en mí. Tuve que comprarme los libros, ir a la facultad, estar sentado horas, aguantarlo el profe que me atormentaba con el mofe. Bueno, todo ese tipo de cosas que tiene, digamos, un valor agregado. Vos no estás cobrando el servicio en sí, vos le estás cobrando, claro, algo más complejo. Y eso es lo que usted también tiene que ver con su trabajo. A medida que usted se capacite, van a poder hacer lo mismo, el mismo trabajo físico que otro, pero cobran mucho más. A ver, si esta persona le daba, o ella, era una chica, le daba a cualquier persona de acá de Tucumán que está en los servicios técnicos, difícilmente le iban a poder solucionar el problema. Porque no todo el mundo tiene ese conocimiento. Y no todo el mundo se va a llegar a trabajar con un equipo que vale 300.000 pesos. ¿Y qué pasa si lo queman? Entonces, muy poco le van a agarrar ese trabajo. Es más, ya era la última opción prácticamente, ¿no? Quedó contentísimo, salió hoy el 10. Bueno, imagínense eso, ¿no? Imagínense eso. Acá tenemos exactamente lo mismo que hemos visto, fíjense. Acá, esta cosita chiquitita que está acá es el MOSFET. Fíjense que el MOSFET, aquí en este caso está conectado directamente al micro. Pero fíjense, ¿qué pasa si este MOSFET se pone en cortocircuito? ¿Va a llegar a la parte de baja tensión en la salida? No. ¿Por qué no va a llegar? Primero porque acá tenemos una aislación galvánica en el transformador, ¿verdad? No hay contacto físico entre la bobina del primario y la bobina del secundario. Ahora, pero este circuito necesita saber qué es lo que pasa en la salida para decirle al MOSFET agrandar el ciclo o achicar el ciclo.
Entonces, fíjense que de acá toma la realimentación, entra por el octoacoplador y llega al comparador que tiene el micro adentro. Ahora, si se pone en corto esto, ¿hay posibilidad que a través de este octoacoplador pase? No. ¿Y cuál es el otro puente que tenemos? Acá, el transformador. ¿Hay posibilidad que pase? No. O sea que de esa manera, fíjense, nosotros nos aseguramos de que pase lo que pase en la parte de alta tensión, no tengamos presente nunca una tensión de 311, 220, lo que sea, a la salida. Esto no cubre si se moja. Ahí se nos acabó la dilación. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta eso. Lo peor que le puede pasar a una fuente que es mojarse. Disculpen la interrupción. Porque ahí si se moja, todo esto se vuelve el conductor y tenemos la posibilidad de que lo que está aquí llegue para acá. Y ahí sí está peligroso. Entonces, la mayoría de las fuentes que ustedes van a comprar, por ejemplo como esta, vienen en un gabinete estanco. ¿Se han dado cuenta? La mayoría de las fuentecitas, hasta las más pequeñas, hasta las de los celulares, tienen un gabinete estanco. Si eso no fuese así, sería un peligro. Porque pasa si yo la dejo esta fuente aquí, como en este caso, en el piso, y justo viene la persona que limpia y sin darse cuenta la moja, esa misma persona puede terminar electrocutada. ¿Ah? ¿Y con qué fuentes tenemos que tener cuidado, yo? Con estas, por ejemplo. Porque estas son metálicas, tienen agujero de ventilación, pero ¿qué es lo que no tiene? No tiene una protección estanca. Es más, no se le puede poner una protección estanca a esta, ¿por qué? Porque tienen una ventilación, o como se dice en electrónica, una refrigeración forzada. Esto que ven acá es un forzador de aire, ya sea que fuerza salir o fuerza entrar, dependiendo si quiero impeler o expeler el aire, sacar el calor a través de extracción o meter aire para refrigerar. Son dos casos de que, bueno, eso va a depender del fabricante cuál elige, cuál es la receta más práctica, pero el efecto más o menos el mismo. Algunos tendrán su ventaja y desventaja, pero bueno, no importa. Pero hay una refrigeración forzada, y si yo tapo esto, está bien, yo lo vuelvo estanca a la fuente, pero ¿cuánto me va a durar? Se lo recontra calentada y chao. ¿Y qué pasa con las otras fuentes esas de LED que vienen? No sé si han visto esas de carcasa metálica que se han puesto tan de moda ahora. Cuando uno las compra les aclaran que son fuentes para interior, o sea, no para el interior de la casa, sino para el interior de gabinete, significa. Para hacer trabajar dentro de un gabinete que va a estar de ese gabinete después cerrado y que se considera que tiene aire y todo lo demás. O sea que no le va a llegar nunca la humedad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esta fuente es peligrosa? Sí. Sí. No porque no tenga esto, sino porque está expuesta a otro factor externo que nada que ver, digamos, es la humedad. Nada que ver lo que es el funcionamiento de la fuente en sí. Bueno. Y bueno, fíjese aquí, aparece un nuevo integrante de la familia dentro de la fuente, que siempre lo van a encontrar en el 99,9% de la fuente, que es el TL431. Fíjese que tiene el símbolo del diodo Zener, pero hay algo que nos desconcierta ahí, es que tiene una patita más. ¿Y qué diablo va a ser patita más? Eso sería el cátodo
esto es el ánodo y esta es la compuerta o gate. Yo sé que es un zener que tiene una gate, sé que es un zener con control, un zener controlable. Ya lo vamos a estudiar en las próximas clases para que ustedes vean cómo funciona y cómo se lo comprueba, para ver que esté andando bien. Porque de ese zener depende la alimentación. Si ese zener está mal, seguramente a mí el voltaje que me va a tirar no va a ser el que dice el fabricante, va a ser otro voltaje. Porque este le va a estar mintiendo. Le está diciendo, sí, tenés 12 voltios, y en realidad está pidiendo cualquier otro voltaje. Mándale fruta nomás, tenés 12. Y yo mido y no tengo 12, tengo otro voltaje diferente. Entonces, cuando se dañan las fuentes, muchas veces estamos hablando de que es un problema en la realimentación. También puede ser que esta resistencia esté mal, y si esta resistencia está mal, fíjese que está asociada a la compuerta, el TL431, entonces le va a estar mintiendo al zener. El zener va a estar confiado que esta resistencia está bien y que el valor que le está diciendo está correcto, pero le está alterada al haber perdido su valor, le va a estar tirando un valor completamente inexacto. O sea que si esta resistencia se altera en su valor, ¿qué va a pasar con la tensión de la salida? También se va a alterar, no va a ser la correcta. Bien. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, a mí se me pone en cortocircuito este transistor? Se pone en cortocircuito este transistor. ¿Qué va a hacer la fuente? O sea, porque fíjense que dentro del autoacoplador ustedes tienen un transistor. ¿Cuándo se tiene que activar el transistor? Cuando reciba la orden de LED. Pero si está permanentemente activado, le va a estar diciendo a la fuente, che, manda atención porque no tenemos nada a la salida, manda. ¿Y qué es lo que va a hacer la fuente? Va a empezar a tratar de subir la tensión, y ahí sí va a subir. ¿Por qué? Porque va a estar trabajando en vacío, va a subir la tensión, porque está recibiendo la información de que está faltando, va a llegar al 98% máximo y va a cortar. Eso obviamente lo hacen en ciclo, no es que ustedes van a poder medir la suba de tensión. No van a llegar ni a ver, ni se va a enterar el multímetro. Eso lo va a hacer en una 50.000 amas de un segundo. Entonces, muchas veces cuando la fuente se enciende y se apaga, estando en vacío, podemos hablar de que puede ser el problema en la realimentación, ya sea en el TL431 o en el autoacoplador. A ustedes les debe haber pasado que agarró una fuente switching por ahí que ya en vacío nomás, medían y tiraba tic, 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 tic. Bueno, cuando sucede eso, estamos teniendo un problema ¿dónde? En la realimentación. Miren cómo ustedes ya, de acuerdo a lo que están analizando aquí, con total facilidad pueden encontrar los defectos, las fallas que puede tener una fuente. Si la fuente está disparando sola, protegiendo sola, bueno, revisemos la realimentación, seguro que ahí está el problema. Si no anda, si no hace nada, si no tengo nada, y bueno, tengo que empezar a controlar, a ver, ¿llegan a los 220K? ¿Sí o no? Sí, bien. ¿Cuánto tengo que tener ahí? 311. ¿Llegan los 311 ahí? Sí. Bien. Perfecto. Sigo. ¿Tengo la oscilación ahí? ¿Sí o no? ¿Tengo la oscilación ahí? ¿Sí o no? Y así. Con unos cuantos pasos, ya está. Ya tienen resuelto todo lo de la fuente. Miren qué fácil que es analizar una fuente y detectar rápido la etapa donde está la falla, sabiendo qué es lo que
¿Estamos con él? Si esto está el cortocircuito, por ejemplo, fíjense, se pone en corto esto, en vez de tener una compuerta aquí, que vamos a tener un alambre. Bueno, cuando tengamos un alambre, por esta resistencia va a pasar mucha corriente porque está en corto. Y al pasar mucha corriente, el voltaje va a empezar a subir acá y se va a activar esa patita CS, que en inglés significa cortocircuito. Fíjense, short circuit, short o cortocircuito. ¿Qué quiere decir? Se pone en cortocircuito eso, ¿verdad? El MOSFET. Se rompe el MOSFET. Empieza a aumentar la corriente. Sin que se le diga. No tienes por qué aumentar la corriente todavía, no te he dicho que no aumente, pero se empieza a aumentar. Entonces, cuando circula mucha corriente por acá, empieza a caer mucha tensión en esta, más de lo que tendría que haber caer. Eso se detecta aquí. Ah, mira, tengo un incremento de tensión en la pata CS, más de lo normal. Entonces, ¿qué hace el integradito? ¡Pum! Corta, ¿qué cosa? La salida. Vuelve a intentar, vuelve a cortar, vuelve a intentar, vuelve a cortar, vuelve a intentar, vuelve a cortar. O sea que las mismas fallas cuando tenemos el problema en la alimentación. Ahora, ¿qué pasa si yo me paso el rosca acá? En vez de 2 amperes que es la fuente, les quiero sacar 6. Va a pasar exactamente lo mismo. Como el MOSFET me controla la bobina del transformador de núcleo de ferrita, yo al pedirle mucha corriente a la salida, ¿qué me va a pedir el transformador? Mucha corriente a la entrada. Y si esa corriente supera el valor que yo le tengo permitido, otra vez me va a activar el cortocircuito y se va a proteger la fuente nuevamente. Fíjense qué fácil que la hace. Bueno, la resistencia, nada más, por la cual pasa una corriente, y yo le digo, la máxima corriente que puede circular por acá es de tanto. Chao. Si pasa más que eso, corta. Y acá, ¿qué es lo que hace? Recibe la señal, que esta señal, cuando más lejos esté del valor, más tiempo va a tener activado este transistor. Por lo tanto, el comparador va a detectar que estamos lejos del valor que nosotros necesitamos, entonces va a ir agrandando o alejando, según lo que le diga agrandando o achicando el ciclo de trabajo. Entonces, fíjense cómo, por otro lado, tiene alguien que le avisa, que le hace de campana, y dice, guarda que ahí viene. Entonces, le avisan qué es lo que está pasando allá, y el micro automáticamente aumenta o achica el ancho del pulso. El ancho del pulso lo va a ir haciendo de manera progresiva, no es que de repente le manda, sino que empieza el ciclo que viene, aumenta un poquito y le pregunta, ¿ahí está bien? No, falta. En el otro ciclo, ahora, no, falta un poquito más. No, ¿para qué te has pasado? Ah, bueno. Y está ahí, digamos. O sea, se estabiliza en cuanto, pónganle en 5 ciclos. En 5/50 de segundo. ¿Alcanzan a medir eso ustedes? Y pónganle que sean 10 ciclos, para que se acerque un poco más tranqui el valor, no tan brusco. Lo mismo no van a alcanzar a medir. Pónganle que se acerque en 100 ciclos, lo mismo. Estamos lejos todavía de poder ni siquiera apreciar. Entonces, fíjense cómo trabajan las fuentes switch. Otra cosa que hace, fíjense acá, ¿cuánto tenemos acá? 310. Tiene una pata que dice alto voltaje, HV. ¿Qué pasa si el capacitor ese se ha desvalorizado? En vez de tener 311, vamos a tener menos.
porque se desvalorizaron. ¿Qué habíamos dicho con respecto a los capacitores cuando se desvalorizan? Que en vez de producir la descarga así, produce la descarga así. Entonces este valor, ya en vez de estar acá, va a estar el promedio por ahí. Y si cae, póngale a 280 en vez de 311, y este dice, no, loco, espera, no puedo funcionar con ese valor. Y corta. Pero en realidad, fíjese que las fuentes switching son muy versátiles. Porque la mayoría de las fuentes switching, por ejemplo como esta, dicen 100 volts, 240. ¿Cuánto es el voltaje del pico de 100 volts? 100 volts por raíz de 2. Midamos, hagamos el cálculo. Sería 141, ¿verdad? Y el de 240, no, más de 3. Claro, háganlo ahí fácil en la calculadora. ¿Cuánto es? Sí, parece que está calculando lo que tienen que pagar el resumen aquí en la... ¿Cuánto es? 40. Ah, estaba en otra cosa, ¿eh? ¿Qué cara que le daban? No sé cómo calcula ese chat. 329, 300. 39. Fíjense, vamos a ver qué dice esta fuentecita que está aquí abajo. ¿Cuánto es el rango de trabajo? ¿Puede que justo le han puesto la calcomanía ahí? No. Pero bueno. Ah, no, ahí está. Sí, de 100 a 240. La mayoría trabajan dentro de ese rango. Entonces, cuando tengamos menos de 141 voltios, ¿qué es lo que va a decir el micro? No trabajo porque estoy con baja tensión. Y cuando tenga más de 240, es decir, tampoco trabajo porque estoy sobrepasado. Entonces, ¿de cuánto tendría que poner yo el varistor? Si estoy trabajando en este rango, 100 a 240, el varistor tendría que ser de 250. Para estar por encima. ¿Qué pasa si yo lo pongo de 235? Y no voy a poder aprovechar toda la ventaja de la fuente de trabajar hasta 240. O sea, miren la ventaja y la nobleza de las fuentes switching que pueden trabajar con bajo voltaje. A veces ustedes están viendo la tele, les baja la tensión, se apaga la heladera, el aire se vuelve loco y la tele sigue andando perfecto. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué la tele y la PlayStation siguen andando? Es por eso, porque el rango de funcionamiento que tienen les permite hacer eso. O sea que un televisor que diga eso yo lo puedo enchufar directamente en Brasil, en Estados Unidos, en Japón, no se me ocurra. Sí. ¿Necesito un adaptador? No. ¿Qué les parece? Ya no es un misterio la fuente switching para ustedes. La próxima semana va a ser una clase práctica. Vamos a traer varias fuentes con falla y vamos a empezar a encontrar las fallas. Vamos a hablar del 431, vamos a hablar de estos circuitos, un par de circuitos más, vamos a hablar del autoacoplador. A ver, ¿medir un autoacoplador es complicado? No. ¿Cómo se mide un diodo? Un LED. Igual que cualquier diodo común. Para un lado tiene que conducir y para el otro lado tiene que dar circuito abierto. ¿Y cómo tiene que dar esto? Si está bien todo, no está encendido el LED, ¿cómo tiene que dar? Abierto, no tiene que haber conducción. Ahora, si yo le pongo 3 voltios acá, claro, tiene que dar un valor óhmico que va a depender solamente de las funturas, pero tiene que cambiar de estado. Tiene que haber ahí permitir una circulación de corriente. O sea que si yo al autoacoplador lo pongo acá para medir continuidad y le pongo 3 voltios con 2 pilitas, tiene que andar.
Si no anda, es porque está roto, digamos. O está quemado el LED, o no está llegando. Pero el LED lo podemos detectar si está quemado con la medición del tester. Así que medir un autocolor es muy sencillo. Probarlo también es muy sencillo. Bien, ¿cuáles son las fases típicas? Algún autodiodo roto, en corto, por lo tanto, fusible quemado. Varistor roto. ¿Cuándo se rompe el varistor? Tiene más carga. Cuando vuelve a cargar ¿Cuándo se rompe el varistor? Cuando tengo un pico de tensión. Cuando hay una tensión por encima del valor de que dice el varistor. Normalmente la fuente switching de cuánto llega 250 voltios. ¿Qué quiere decir? Que si Lunedel me manda 251 voltios, el varistor pum, se rompe. Y cuando se rompe el varistor, ¿qué se rompe? El fusible. Si no está roto el varistor y está roto el fusible, tengo que buscar un corto, fuente de diodo o en alguna parte. Puede ser MOSFET también. Porque fíjense, si se rompe el MOSFET, la corriente que va a pasar por acá va a ser grande, también se va a quedar fusible. Entonces, todas estas cosas tengo que ir analizando yo de acuerdo a lo que vea en la fuente. O sea, quemado el fusible, tengo que medir rápidamente fuente de diodo, MOSFET. ¿No hay ningún corto ahí? Bueno, sí, cambio el fusible y pruebo a ver que si vuelve a reventar o no. La mayoría de las veces, cuando está bien el fuente de diodo y está bien el MOSFET, era solamente el fusible que ha fallado por la edad, por la temperatura, por la eventualidad del momento y nada más. Vuelve a funcionar perfecto la cosa. Bueno, cortamos acá. ¿Qué problema hay con la edad? La edad del ¿Qué MOSFET. han hecho de la edad de...? No, al revés. No se metan conmigo, ¿no? No sé. Bueno, ¿qué les parece? ¿Cómo se va viendo el panorama con la fuente switching, verdad? Ya es más fácil encontrar una falla en la fuente switching. Ya no es como antes que era un misterio que yo tenía que andar cambiando componentes a ver si de casualidad le pegaba como hacen los muchachos de ahora. Y de entrada lo dije. Que le comete todo y mandan el roletazo. Me cagó. Cuando ven que va ya frenando el teléfono y le hacen la poderes psíquicos lo va y no va a llegar. O cuando se pasa viste que la quiere frenar. Bueno, entonces la próxima clase, mañana, como este es el repaso de todas las 4 anteriores, anoten todas las dudas, todas las consultas que quieran hacer, ¿de acuerdo? La próxima semana ya vamos a ver más a los bifes, va a ser 90% práctica y 10% de teoría. Así que traigan tester, traigan soldador, traigan estaño, traigan todo lo que tengan a mano para trabajar, traigan fuentes quemadas. ¿Vos traes las fuentes quemadas de la casa? Sí, puedes traerla. Pero por supuesto, ¿Otra Play 1? mira, una vez nosotros en la facultad, en la TVK, hicimos un curso de reparación de fuentes ATX. Y había 25 alumnos en uno de los... se dividió en 2 partes porque era grande, era mucho el cupo de alumnos que había. Entonces se dividió en 2 partes, 25 y 27. Y algunos se han abusado, algunos venían con 3, 4 fuentes. Y han terminado llevando, andando algunos 3, algunos 2, pero todos han terminado con la fuente. De todas las que traigan, por lo menos una reparada. O sea, y si veíamos el valor del curso, pues se reparando una ya se pagaba el curso. O sea que está bueno que ustedes hagan eso, que traigan la fuentecita y bueno, que se animen. Vamos a ir viendo cuáles son las fallas posibles pagando el curso. Claro, porque ustedes el día de mañana pueden ir a cualquier casino y encontrar una falla.
Entonces, con una sola fuente que ustedes reparan, se han pagado lo que se ha gastado en ustedes en la capacitación. Y capaz que más todavía. Porque dicen, mira, el profe me ha dicho que era el mofe, a ver, vengo, pum, cambio el mofe, sí, nada más. A los 10 minutos ya está sentado uno ahí. Ya está, se apagó. Se recontra apagado. Entonces, claro, pues imagínate que, en este caso, digamos, ¿quién ha invertido en la capacitación? La empresa, ¿verdad? Y el objetivo es ese. Cuando ustedes hagan los cursos, también va a pasar lo mismo cuando hagan un curso particular ustedes. Con cualquier, por ejemplo, vos has hecho curso de aire, ¿verdad? Sí. Con el primer aire que recuperas, Se paga solo. te paga el curso. Con el primero no estamos hablando que tengo que hacer 10 reparaciones. El primero ya está. Ya lo has pagado el curso. Pero siempre es así. Traten de hacer, independientemente, más allá de lo que le da la empresa, el consejo que yo doy para ustedes es capacitaciones en lo que a ustedes les gusta, obviamente, no van a hacer, no les gusta, porque a ustedes les gusta. Por ejemplo, las microondas también pasa lo mismo. El primer microondas que se repara, ya está pagado el curso. Que es un curso también que hemos dado ahí. Sí. Y el de alarma ni hablemos. Primera alarma que consiguen instalar a un cliente no solamente en poco el curso, tienen para hacer como 5 cursos más por el valor de instalación de la alarma. Y el cerco eléctrico no le digo nada. Hay veces que lo llevan al campo a hacer la instalación de un cerco eléctrico que tiene 120 kilómetros de alarma, pasan. ¿Cuánto es? Les pagan porque obviamente lo tienen que hacer al cerco. ¿Y cuánto van a levantar ahí? Levantan muy bien. ¿En cerco a cuánta tensión va? 5.000, 7.000, 8.000. Ah. Entonces ustedes imagínense que todas las capacitaciones que ustedes pueden hacer valen la pena. Valen la pena. Es una herramienta tremenda. ¿Saben por qué yo estoy acá enseñándole a ustedes? Por eso. Porque hice un montón de capacitaciones. Y la empresa también me está pagando. Más de lo que yo invertí en su momento en hacer una capacitación. ¿Y cuántos cursos más voy a dar a lo largo de mi vida? En diferentes empresas. Entonces vale la pena invertir en conocimiento. El conocimiento a usted le genera dinero. Le facilita un montón de cosas. Entonces no lo vean ustedes como que esto es una capacitación. Y no cualquier empresa te da la posibilidad. Exactamente, no cualquier empresa. Hay empresas en las cuales no invierten un mango. No, listo. Nada, y arreglarte como vos puedas. Y si no sabes arreglarte y te electrocutas, listo, el problema es tuyo. Total, tenemos la RT ahí que se cae. No te dan ni un guante. Ni guantes ni nada. Entonces, fíjense que ustedes están teniendo acá una posibilidad que tienen que aprovecharla, que tienen que abrir la cabeza no solamente para trabajar acá en la empresa, sino para ustedes mismos como un valor agregado para lo que pueden ofrecer el día de mañana en su currículum. No es lo mismo, y no es por ser despectivo con nadie ni nada, decir, a ver, ¿de qué has trabajado vos en Play? Y no, yo en Play limpiaba las máquinas. A decir, no, yo he sido uno de los técnicos, estaba en el departamento técnico, seguramente te va a dar la posibilidad de acceder a un empleo mejor pago. Y no, disculpa, no, ahí lo que estaban viendo en el circuito ese de fuente, lo del foquito, eso es aplicable a cualquier cosa. A todo. Pone una bobina ahí A todos. y así funciona. Lo que vos quieras activar, pones la bobina de un contactor y puedes activar si quieres un aire piso-techo. De la capacidad que se te ocurra. 18.000, 30.000, Hay que abrir la cabeza. 100.000 frigorías. Vos con eso, si has visto vos, podés activar la bobina de un contactor y con el contactor mueve lo que se te ocurra. El relé de estado sólido. Entonces, todo lo que ustedes están viendo aquí no solamente les va a servir para reparar fuentes, para saber electrónica, sino les va a servir para muchas otras cosas más. El tema es, como digo, que abra la cabeza.
Acá no te le van a enseñar a reparar, por ejemplo, si te falla la fuente número 55388, cambiar el capacitor tanto. Eso no sirve. Porque si no, por cada fuente que salga, por cada modelo, usted va a tener que hacer un curso. Es decir, pero si tienen el televisor modelo tanto, y tiene tal falla, cambie. Como te acuerdas que existían manuales así que venían antes. Claro, vos para hacer técnico en televisión tienes que tener una biblioteca como la de Alejandría. Y si mandás a encontrar la falla, a ver, ¿en qué libro estaba? La que lo encontraba, sabe que ya pasa en modo de tele. Entonces, eso no sirve. Lo que ustedes tienen que hacer es fácil. A ver, se me quemó el fusible. Bien. ¿Hay un corto acá? Sí, bueno, este era ese diodo. Cambia el diodo. Reviso. ¿Tengo corto aquí? No. Listo, estoy en condiciones pro. Así. No vamos a estar buscando, a ver, libro, tanto. Así. Con esa velocidad tienen que, ustedes en menos de 15 minutos tienen que diagnosticar cuál es la falla, por más complicada que se nos cuente.